Segunda de Reyes, capítulo 23. Entonces el rey envió y juntaron a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó a oídos de todos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor, de que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras de la alianza que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, y a los sacerdotes de la segunda orden, y a los guardianes de la puerta, que sacaran del templo del Señor todos los vasos que habían sido hechos para Baal, y para el bosque, y para todo el ejército del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-El, y quitó a los religiosos que habían puesto los reyes de Judá, para que quemaran incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos, y a todo el ejército del cielo. Hizo también sacar la entalladura del bosque fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al arroyo de Cedrón, y la quemó en el arroyo de Cedrón, y la tornó en polvo, y echó el polvo de ella sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Asimismo, derribó las casas de los prostitutos del culto pagano que estaban junto a la casa del Señor, en las cuales tejían las mujeres pabellones para el bosque. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Gabaa hasta Beerseba, y derribó los lugares altos de las puertas, y los que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, y los que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del Señor en Jerusalén, mas comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasara su hijo o su hija por fuego a Moloc. Asimismo, quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo del Señor, junto a la cámara de Natán Melec, el eunuco, el cual tenía cargo del parvar, y quemó al fuego los carros del sol. Asimismo, derribó el rey los altares que estaban sobre la techumbre de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Señor. Y de allí corrió y arrojó el polvo en el arroyo de Cedrón. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarot, abominación de los sidonios, y a Chemos, abominación de Moab, y a Milcom, abominación de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas, y taló los bosques, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Asimismo el altar que estaba en Bet-El, y el lugar alto que había hecho Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, y quemó el lugar alto, y lo tornó en polvo, y puso fuego al bosque. Y se volvió Josías, y vio los sepulcros que estaban allí en el monte, y envió y quitó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra del Señor, la cual había proclamado el varón de Dios, que había proclamado estos negocios. Y después dijo: ¿Qué título es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y proclamó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Bet-El. Y él dijo: Dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron salvados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Finalmente, todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira,
Josías las quitó e hizo de ellas como había hecho en Bet-El, y mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos los huesos de los hombres, y se volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: Haced la Pascua al Señor vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No fue hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua al Señor en Jerusalén. Asimismo, quemó Josías los espiritistas, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. No hubo tal rey antes de él que así se convirtiera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. Con todo eso, el Señor no se volvió del furor de su gran ira, con que se había encendido su ira contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había provocado a ira. Y dijo el Señor: También tengo que quitar de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y tengo que rechazar a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual yo había dicho, mi nombre será allí. Los demás hechos de Josías, y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días el faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que lo vio, lo mató en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna, y él hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo echó preso el faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, reinando él en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces faraón Necao puso por rey a Eliacín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le mudó el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y se lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a faraón la plata y el oro, e hizo apreciar la tierra para dar este dinero conforme al mandamiento del faraón, sacando de cada uno según la estimación de su hacienda, la plata y el oro de todo el pueblo de la tierra, para darlo a faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías, de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho.